Bueno, ahorita que estamos en los 21 días de ayuno, se me hizo, creo que importante hablar sobre la oración, pero más que nada en la oración eficaz. ¿Qué significa la oración eficaz? Y ahorita como Bobby habló, qué oración tan poderosa que dijo Bobby ahorita. Creo que fue para mí, un recordatorio que al fin Dios está en control. Dios está en control. No importa cómo se mira el mundo ahorita, no importa qué está sucediendo en tu vida ahorita. Lo que dijo Bobby me hizo recordar y me animó a entender que Cristo es el príncipe de paz. Imagínate el título que Dios le dio, el príncipe de paz. Y muchas veces pasamos por situaciones, ¿verdad? Ataques espirituales. Y eso es lo que vamos a hablar un poco sobre eso. Sabemos que como creyentes y cristianos vamos a enfrentar batallas espirituales. Es importante entender que las batallas espirituales son parte de nuestro camino con Dios. Les quisiera decir que no es así, pero les mentiría. Puede ser que antes que venir de la iglesia, hoy, tuviste una batalla espiritual. A lo mejor tuvieron una discusión tú y tu esposa o tú y tus hijos. Y eso no es coincidencia, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero les quiero decir algo, y lo que dijo Bobby es muy importante. No se desanimen. Recuerden que Dios está en control. Y Él ya tuvo la victoria. Él ya tuvo la victoria. Pero como guerreros espirituales que somos, es importante saber cómo pelear esas batallas y cómo ser victoriosos también. Y todo comienza con la oración. Ahora, quiero poner Efesios 6:10 al 20. Y vamos a leerlos juntos, si pueden verlo. Dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero mira cómo termina este pasaje. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveran en oración por todos los santos. Y otra vez dice: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Y finalmente dice: oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Me gusta Efesios y escrita en la versión internacional porque hace énfasis en la oración en esa última parte. Y como señalándonos a nosotros lo importante que es esta acción de orar, ¿verdad? Y como dije anteriormente, la oración es una de las estrategias más importantes en cómo combatir y tener éxito contra los ataques espirituales. Hoy les quiero hablar de 8 características de la oración eficaz y cómo eso nos va a ayudar, especialmente cuando tengamos esas batallas espirituales. La primera característica que quisiera hablar es que la oración eficaz, cuando está hecha correcta, entras en la presencia de Dios. Hebreos 10, 21 al 22 y Santiago 4, 8 nos dice eso. Dice: acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. En hebreo dice: y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero
y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Aquí entendemos que cuando estamos orando con Dios, y todos vemos eso como obvio, ¿verdad? Si oras te vas a acercar a Dios. Pero si has entendido el concepto, has entendido que cuando estamos orando con Dios, ¿realmente estamos en su presencia? Creo que se nos pasa lo poderoso que eso es. El orar con Dios, estás en la presencia de Dios. Wow. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el producto de estar en la presencia de Dios? Bueno, lo que va a traer va a reducir muchas veces la ansiedad y te va a traer paz. Acuérdate lo que dijo Bobby, es el príncipe de paz. Estando en su presencia va a traer paz. En Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con todo ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Igual, cuando te acercas a Dios y cuando estás en oración y cuando estás en su presencia, lo que va a suceder es que Dios te va a traer esa paz. Dicen expertos ahorita, dicen que, y son personas que estudian la psicología y la sociedad, que tienen un temor que si por una casualidad u otra, si no hay iglesias, va a haber una incrementación de problemas emocionales y mentales. Fíjense, estos son científicos que no creen en Dios, pero saben el efecto que la iglesia ha tenido en nuestra sociedad. Personas que oran tienen menos problemas mentales, menos problemas de ansiedad y menos problemas emocionales. Ellos mismos se han dado cuenta que si no hay iglesias, nuestra sociedad fuera totalmente diferente. Qué interesante, ¿verdad? La oración reduce y te da esa paz que necesitamos. Otra característica de la oración eficaz es que incrementa tu gracia hacia Dios. Me encanta el versículo en 2 Samuel del 7 al 18, donde David está hablando con Dios y le dice, luego el rey David se presentó al Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Imagínate a David orando con Dios y diciéndole estas palabras. David pudo reflexionar cómo Dios lo había bendecido de comenzar su vida como un humilde pastor a ser el rey de Israel. La oración debe de traerte gratitud hacia Dios. ¿Has reflexionado cómo Dios te ha bendecido a ti en tu familia, en tu vida? ¿Cómo te trajo de donde antes eras hasta hoy? Yo sí lo he hecho. Hace poco estaba moviendo unas cajas en mi casa y encontré unas cartas y un diario que había hecho yo en 1996. Ese era el año que yo había recibido a Cristo en mi corazón. Y escribí que tenía miedo de recibir a Dios porque no sabía dónde me iba a llevar. Y puse en letra, tengo miedo. ¿Qué significa esta decisión en aceptar a Cristo en mi vida? Fue una reflexión sincera. Fue una escritura que había hecho en el momento que realmente salió de mi mente y de mi corazón y pensé ahorita, wow, cómo Dios me ha llevado. 25 años después, he pasado por buenas y malas. He pasado por tiempos difíciles y victorias, fracasos, bajas y altas, y Dios siempre ha estado ahí conmigo. Otra característica de la oración eficaz es que
Tu enfoque se cambia de ti mismo a otras personas. Fíjate lo que sucede. En Santiago 5:16 dice, por eso confiénsense uno a otro sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Aquí está Santiago hablando de orar por otras personas. Pero Jesús dice todavía hacia más de eso. Dice en Mateo 5:44, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Cuando estás orando, algo pasa, algo misterioso se puede decir. Cuando estás orando, comienzas a pensar de las otras personas alrededor de ti. Y no los ves como los ve una persona, digamos, con una mente terrenal. Comienzas a ver las personas como Cristo los ve. Es algo misterioso, algo que me ha pasado a mí muchas veces. Entro a mi cuarto a orar, pienso de esta persona en mi mente, que a lo mejor me hizo algo malo para mí, me disgustó, a lo mejor estoy enojado con él, y comienzo a orar y Dios me cambia mi corazón. Y comienzo a orar por ellos en vez de contra ellos. ¿Por qué pasa eso en la oración? Porque es Dios en ti. Dios comienza a cambiar tu actitud contra esas personas y comienzas a orar por tus enemigos. Comienzas a orar por aquellos que te persiguen. También en la oración oímos la voz de Dios. Salmo 85, versículo 8 dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Lo que dijo Bobby, Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Mira lo que dice Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando oras, comienzas a oír la voz de Dios en tu corazón. ¿Has oído la voz de Dios en tu corazón? ¿Te ha sucedido que estás orando y de repente Dios te dice, quiero que ores por esta persona? Estás orando y de repente Dios te pone algo en tu corazón para que ores. Es la voz de Dios. Te está hablando. Y otra característica de una oración eficaz es, se hace en secreto. Mateo 6:6 dice, pero cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Ahora, esto no significa que no debemos orar con nuestros hijos, nuestros queridos, como nuestra pareja o nuestros hijos. Pero lo que Dios aquí nos quiere decir es que no oremos para presumir a otras personas, ¿verdad? Como lo hacían los fariseos. Dice, busca un lugar en tu casa donde puedas hablar con Dios. Esa es parte de la oración eficaz. Busca un lugar en tu casa donde puedas hablar con Dios. Lo que dice 1 Corintios me gusta. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Cuando oras, Dios nos libra de caer en tentación. No de recibir tentaciones, porque sabemos que todos vamos a pasar por tentaciones. De hecho, mismo Cristo pasó por tentaciones, pero no cayó en tentación. Y la oración nos ayuda a resistir la tentación, a resistir, crear un producto de esa tentación. En Lucas 22:42 dice que antes
de Jesús ser arrestado y crucificado, Jesús ora a su Padre y le dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo o esta copa, dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Imagínate Cristo Jesús sabiendo que toda la humanidad caía en sus hombros. Tenía la presión sabiendo que Él tenía que ser crucificado. Pero todavía así Él fue tentado a decir: pero Dios, ¿puedes pasar esta copa de mí? Pero luego Él dice: pero no mi voluntad, pero que se cumpla tu voluntad. La oración te ayuda en tiempos de tentación. Y la última característica de una oración eficaz es que Dios oye nuestras peticiones. Ahora, aquí es donde yo he tenido mis batallas con Dios. Porque muchas veces yo he orado a Dios y yo he querido una respuesta para mis peticiones. ¿No les ha pasado a ustedes que dices: Dios, oré contigo, oré días y no me respondiste en la manera que yo quería? Y algo que he aprendido es que Dios sí nos responde. A lo mejor no con la respuesta que queremos, pero siempre nos responde. Él muchas veces te va a decir que sí a tu petición. Muchas veces te va a decir no. Y muchas veces te va a decir: espera en mí, que es algo que he visto más en mi vida. Pero en cada respuesta que Él te ha dado, está diseñada para fortalecer nuestro carácter espiritual. Cada. En Lucas 11:10 dice: porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Ahora, tú puedes decir: yo oré y Dios no me respondió. Pero sí te respondió. Cuando esperamos en oración, lo que nosotros nos vemos es que nuestro carácter espiritual está creciendo. Está desarrollándose en áreas necesarias para fortalecernos espiritualmente y madurar como creyentes. En Romanos 5, del 3 al 5 dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Fíjate lo que pasa. En el momento que tú estás orándole a Dios, dices: Dios, necesito que me ayudes. Y tú piensas: no te está oyendo, ¿verdad? Dices: he orado, he dado esta petición y no me la ha respondido. Pero lo que no entiendes es que lo que Él está haciendo en ese momento te está haciendo crecer espiritualmente. En esperar en Él. ¿Cómo es eso? Dices. Estaba hablando con Eric, todos conocen a Eric, y estábamos hablando de cómo funcionan los músculos. Y la oración muchas veces es en una forma, es una acción donde usamos los músculos espirituales. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando quieres hacer, digamos, un músculo en tus brazos, normalmente te hacen levantar pesas. Eric es uno de los que me está guiando en eso, y no ha llegado ese momento, pero un día quisiera ser como Eric, todos lo que saben. Y lo que pasa es que cuando quieres levantar una pesa, normalmente si está ligera la pesa y es fácil agarrarla, sabemos que el músculo no va a ser forzado, ¿verdad? Y normalmente no vas a poder hacer crecer ese músculo. Pero si la pesa es pesada o tan pesada que a lo mejor no la puedes levantar al comienzo, ¿qué va a pasar con tu músculo? Se va a forzar. En la misma forma, de la misma manera, muchas veces pasa eso contra nuestra vida espiritual. Queremos ya todo rápido, queremos levantarlo, queremos recibir rápido, pero lo que Dios nos está diciendo en ese momento es:
quiero hacerte crecer espiritual. Quiero que esperes en mí. Y dices, pero Dios, te necesito ahorita. Y Dios dice, no, quiero que esperes en mí. Y lo que no vemos nosotros como creyentes y como cristianos es que en ese momento Dios nos está haciendo crecer espiritualmente. ¿Cómo? Creciendo en paciencia, creciendo en fe, haciéndonos crecer en perseverancia y en nuestro carácter. Pablo le dice en la iglesia de Corintios, le dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Mira lo que dice. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es el misterio del Evangelio. Cuando somos débiles, cuando estamos orando y pensamos que Dios nos está oyendo, ahí es cuando somos fuertes. Porque estamos dependiendo en Dios. Él ahí es donde nos tiene, donde nos quiere, en su lugar íntimo. Y nosotros no lo vemos, dice, Dios no me está respondiendo. Dios te tiene, dice, mi gracia es suficiente ahorita. Y vas a ser más fuerte. Y te estoy preparando para esa batalla donde vas a tener que ser fuerte. Pero tú dices, pero Dios, yo quisiera tenerlo de esta forma. ¿Y qué dice Dios? En Salmo 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto. Nosotros no lo vemos, pero Dios nos está diciendo que ahí, que el camino de Dios es perfecto. Él sabe por qué te hace pasar por esa angustia. Él sabe por qué estás pasando por este tiempo de sufrimiento. Él sabe por qué ahorita no puedes agarrar un trabajo. Él sabe por qué ahorita estás pasando por esa debilidad de tu cuerpo. Nosotros lo podemos entender en nuestra mente, no capta, pero sabemos que el camino de Dios es perfecto. Wow. Y Él nos fortalece contra los ataques espirituales a través de la oración y confiar en Él.